Amén. Dios bendiga a cada uno de los que están oyendo esta mañana. Cristo los ama. La paz de Cristo sea con todos vosotros en esta hermosa mañana. Somos el programa En los Últimos Tiempos con el pastor Juan Sánchez Bolaños. Nuestra ubicación de nuestro templo congregacional, donde se reúnen nuestras congregaciones, Manzana 7, Lote 5, Colonia Nuevo Santander. Ahí lo esperamos. Domingo 4 de la tarde en adelante y miércoles a las 6. Ahí es donde su servidor y la congregación pues estamos ministrando la palabra. Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan, de aquellos que nos sintonizan. Dios bendiga de aquellos que nos apoyan en este programa. Le damos gracias a Dios. Lo invitamos a prender su radio, a conseguirse una radio. Dice la Escritura, dijo Jesucristo: vende tu capa y cómprate una espada, una Santa Biblia, o cómprate un radio, cómprate una grabadora, cómprate algo y pon tu radio en tu casa y escucha los programas todos los días, lo que hay en esta radio. Enriquece tu casa, bendice tu casa. Ya no tienes que estar cambiando memorias, todo está saliendo allí y es muy bonito. Siempre decía en mi corazón tener un radio prendido todo el día donde hubiera cantos y déjeme decirle, a su tiempo todo llega. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Y esta mañana vamos a abrir la Escritura. Si usted tiene su Biblia por ahí, vamos a abrir un texto que dice Efesios capítulo 5 y versículo 13 y 14. Dice Efesios capítulo 5 versículo 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Versículo 14. Mira, dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús por permitirnos un día más estar en tu presencia. El honor de predicar tu palabra, el honor de servirte, oh Dios Todopoderoso, y compartir este pan de vida, esta palabra, que para muchos, Señor Jesucristo, es algo delicioso. Para otros tal vez es ira y coraje, pero para el que ama tu palabra, ama la justicia y la rectitud, tu palabra, dice la Biblia, tus ligaduras me cayeron en lugares deleitosos. Me deleité oyendo tu palabra. En esta mañana, Señor, te rogamos que abras corazones, que abras vidas, que levantes a las gentes, que de pronto usted esté haciendo algo en la vida de toda persona que nos escucha. Padre Santo, yo te ruego, querido Dios, lo haga conforme a su misericordia, a su verdad, conforme a su gracia, conforme al poder del Evangelio. Todo lo pongo en sus manos. Te ruego que el corazón y el espíritu se abra para que pueda la palabra de Dios traer fruto y fruto en abundancia. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana le hemos puesto el tema levántate. Déjeme decirle que levantarse es sinónimo de levantarse a hacer algo. Alguien dijo, es sinónimo de levantarse a pelear una buena batalla. Es sinónimo de levantarse a tomar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, o lo que Dios quiere que hagamos para Él. El texto nos dice de esta manera: manifiestas. Dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. El Evangelio es como una lámpara. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Evangelio es una luz. Jesucristo dijo que alumbra en lugar oscuro. Jesucristo dijo que se pone en un candelero y que alumbra a aquellos que entren, van a ver la luz. El Evangelio es luz, es entendimiento. El Evangelio es gracia. El Evangelio es rectitud. El Evangelio es paz. El Evangelio es gozo. El Evangelio es el todo del hombre en los tiempos que estamos viviendo. Levantarse es sinónimo de levantarse a hacer algo. La Biblia dice que la luz evidencia todas las cosas, aclara todas las cosas. Y la gente tiene que ver lo que está pasando en los últimos tiempos, lo que está sucediendo en el tiempo en que estamos viviendo.
Déjeme decirle, si usted se levanta esta mañana, si usted escucha esta palabra y usted toma esta palabra y usted se levanta, déjeme decirle, el diablo va a tener problemas. Si hay algo que al diablo no le gusta, es que alguien se levante y le arruine el negocio, le arruine sus planes, le arruine sus maquinaciones. Si hay algo que al diablo no le gusta, es que alguien se levante en el nombre de Jesús y tome las manceras, tome la actitud de un verdadero creyente y empiece a hacer lo que la palabra de Dios dice. El diablo sabe que las lleva de perder y sus servidores saben que van a empezar a perder cuando un hombre, una mujer, un joven se levanta para hacerle la guerra al diablo. Amado hermano, esta mañana le hemos puesto el tema levántate. En el tiempo que vivimos no podemos dormir. El texto dice levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Evangelio es una lumbre que quema, el Evangelio es una lumbre que alumbra. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, no los ojos, el entendimiento de la gente, para que no les alumbre la lumbre de Cristo, para que no brille la lumbre de Cristo. El Evangelio es algo que si lo avivas, es como una lumbre que va en aumento la luz hasta que el día esclarece. Pero dormir es uno de los problemas más tremendos de los últimos tiempos. Dormir es sinónimo de peligro. Dormir es sinónimo de muerte. Dormir es sinónimo de indiferencia. Déjame decirte, dormir no es recomendable para un buen creyente en estos tiempos que vivimos. La Biblia dice, en el tiempo que vivimos no se puede dormir. Proverbios 24:33. En el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 33. Dice de esta manera: miré y lo puse. Vamos a leer del 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre alto de entendimiento. He aquí por toda ella habían crecido los espinos, las ortigas, había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, y tomé consejo de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre la mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Usted puede ver que dormir es sinónimo de peligro, y más en los tiempos que vivimos. Dice que pasó junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí por toda ella habían crecido los espinos, la ortiga, y la cerca se había caído. Entonces miré y lo puse en mi corazón y empezó a meditar. Y dijo: a este hombre lo que lo está matando es la pereza y el sueño. El pastor, el predicador, la gente evangélica cristiana no puede dormir en los tiempos que vivimos, porque Cristo viene pronto por su iglesia, número 1. Número 2, porque una advertencia de peligro, las 10 vírgenes, 5 cabecearon y se quedaron. Número 3, porque no puedes dormir cuando se avecinan cosas tremendas sobre la humanidad, cuando vienen desastres, catástrofes, vienen cosas tremendas, juicios tremendos. Gigi Ávila, este predicador, decía que en los tiempos que estamos viviendo la gente debe estar orando, no debe estar durmiendo, debe estar clamando a Dios de la misericordia, porque hay tantas cosas que están sucediendo. Gigi Ávila decía: mientras Cristo no venga por su iglesia, usted tiene que estar orando, porque Él manda un juicio y muchos cristianos perecen en el juicio junto con los demás por estar durmiendo y por estar indiferentes. Y Ávila decía esto: cuando Cristo se levante la iglesia, cuando Cristo se lleve la iglesia, Dios que reparta suertes a quien le toque. Pero mientras el cristiano está aquí en la tierra, mientras el creyente está aquí en la tierra, Señor, ten misericordia, no mandes esto para acá porque aquí estoy yo. Aleluya. El día que Dios levanta la iglesia, entonces Dios que reparta suertes. Amado hermano, déjeme decirle, la gente está durmiendo. La Biblia nos habla en Proverbios 6:9 al 11, casi el mismo texto que acabamos de leer. Casi dice lo mismo. Capítulo 6 y versículo 9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? No se aparte tu corazón. Dice: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. A veces el pueblo de Dios padece necesidad porque lo que más hace es dormir. Lo que más hace es ocuparse en muchas cosas y no administra su tiempo. La Biblia dice redimir el tiempo porque los días son malos. Redimir el tiempo porque el día que estamos viviendo es tremendo y están pasando tantas cosas y el pueblo de Dios duerme. Una de las cosas que el diablo ha hecho es bombardear la oración, destruir la oración, porque al diablo no le gusta que el pueblo de Dios se levante y lo primero que haga es orar. Oiga, hay algo que quiero decirle. Yo oía un testigo de Jehová que se convirtió a Cristo. Dice que cuando él estaba muerto, su empleado estaba orando por él. Y él dice, si pudieras ver cuando oras, cómo sube un incienso delante de la presencia de Dios, cómo sube un aroma tremenda. Dice, yo estaba viendo cómo aquella aroma subía en la presencia de Dios cuando aquel empleado estaba orando por mí, diciéndole a Dios que me diera una oportunidad más. A veces el pueblo ignora lo que es la oración. Y lamentablemente en la iglesia, cuando se convoca la oración, la gente no quiere ir a la oración. Déjeme decirle, dormir es sinónimo de peligro. Hoy en día, en los últimos tiempos que vivimos, nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro pueblo está siendo bombardeado por muchas cosas. Y nosotros estamos indiferentes. Y nosotros estamos como si no pasara nada. Y nosotros estamos como que diciendo, yo no me meto en el problema. Yo no me meto en el asunto. Yo no me voy a la iglesia y me vengo para la casa. Déjame decirte, el verdadero hombre y mujer de Dios le duele su corazón cuando ve que las cosas no van bien. La Biblia nos habla que el dormir es sinónimo de indiferencia, es peligroso. Yo estudiando la escritura hemos encontrado que es el sueño de la muerte, pero Jesucristo dice, levántate, despiértate tú que duermes, y te va a alumbrar Cristo. Amado hermano, esta mañana yo te ruego, levántate. Levántate tú que estás ahí, que ya conoces el Evangelio, que Cristo ha alcanzado tu vida, que tienes nociones, que tienes visitaciones de que Dios ha hecho algo en tu vida, que Dios ha dejado huella en tu vida, que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, y aún así duermes. No duermas, levántate, Cristo te necesita. El llamado de los últimos tiempos, Cristo está llamando obreros y la mies es mucha. El mundo se ha multiplicado y la mies es mucha en gran manera. Necesitamos obreros poderosos en los tiempos que vivimos. Jesucristo nos dio un ejemplo. Dice Marcos 1:35. Dice la Biblia en San Marcos 1:35. Dice de esta manera, si tienes tu Biblia. Dice San Marcos capítulo 1 y versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesucristo no era perezoso. Jesucristo no era dormilón como nosotros a veces. Jesucristo no era como muchos cristianos que duermen y cuando viene el desastre están clamando a Dios. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. La Biblia dice, no me metas en tentación, guárdame del mal, levántate antes de que llegue el problema. Jesucristo se levantaba muy de mañana y oraba aún muy oscuro y buscaba un lugar. Jesucristo caminaba ahí en la oscuridad. En esos tiempos no había luz eléctrica. Caminaba en la oscuridad buscando un lugar para tener intimidad con Dios. Él sabía que el día se avecinaba y que tenía que predicar el Evangelio y que iba a enfrentar un gadareno, que iba a enfrentar una enfermedad, una plaga, un demonio, una hueste, una legión, que iba a presentar el Evangelio y que iba a haber una lucha tremenda en el día. Iba a enfrentar a la misma muerte. Se levantaba temprano. Los discípulos dormían, pero Jesús se levantaba y empezaba a clamar a la presencia de Dios. Y él sabía que tenía una batalla. Cada día es una batalla. Cada día que viene es una batalla. La Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Amado hermano, Jesucristo
Jesucristo nos dio el ejemplo vivo de una vida activa en oración. Lamentablemente, amado hermano, vivimos en nuestra grey, a veces no he entendido qué es orar. A veces me da nostalgia ver cuando decimos vamos a orar y muchos le huyen a la oración. Muchos se apartan de la oración. Ellos quieren brincar y alabar a Dios, pero no quieren doblar las rodillas. Pero esta mañana yo te invito, levántate, que tu corazón se sacuda y que tú digas: Señor, yo quiero hacer algo por ti. Cuando el hombre de Dios se levanta, el diablo sabe que va a tener problemas, amado hermano. Si hay algo que el diablo no quiere, es que tú te levantes en fe, que tú te levantes en oración, que tú te levantes a hacer algo por Dios, que tú te duela tu corazón y digas: yo quiero hacer algo por ti. Que tu mente empiece a ampliarse, tu interior se empiece a revolucionar, tu campo de acción se empiece a mover y empiecen a surgir ideas, y empiecen a surgir métodos, empieza a surgir algo dentro de tu corazón para llevar el evangelio de Jesucristo. El diablo sabe que tiene problemas cuando alguien se levanta. La Biblia dice que la iglesia siempre ha sufrido, el pueblo de Dios, los embates del enemigo. El pueblo de Dios siempre ha sufrido los ataques del enemigo. El enemigo siempre ha querido sembrar miedo y terror en el pueblo de Dios, porque ese es su arma, el miedo y el terror, el espanto, para que el pueblo de Dios no avance. Y siempre ha sido oprimido, y siempre ha sido un aprovechado, porque siempre ha querido subyugar, dominar a la iglesia de Jesucristo. Pero dice la Biblia: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En los tiempos difíciles la historia nos narra. En el Primera de Reyes 17:1 dice la escritura. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Amado hermano, déjame decirte, en el tiempo de Elías, el rey Acab había contaminado todo Israel. La gente adoraba ídolos, los ídolos de los filisteos, de los amorreos, de los fenicios, y la gente estaba volcada en idolatría. Era tanta la idolatría, tanta la maldad, que dice la escritura que como 850 sacerdotes de Baal oficiaban en el tiempo de Elías. Había 400 y 450 de Baal, unos de Acera y unos de Astarot, y todos estaban sirviendo a sus dioses, aún el mismo rey, inducido por su esposa. Pero déjame decirte, y Elías, que la Biblia no dice cuántos años tenía, pero en su corazón empezó a haber una decisión, y él dijo: ¿cómo es posible? ¿Dónde están los demás? Él miró alrededor, no había nadie que se levantara, nadie le paraba un alto, era el rey, nadie se atrevía a levantar la mano, y Elías se le atrevió. El celo de su corazón dijo: ¿cómo es posible? Yo me voy a levantar. Y se levantó en el tiempo más difícil, tuvo valor y se levantó y fue al rey y lo enfrentó y le dijo: porque estoy en la presencia de Dios, estoy en contra de lo que haces. Le declaró una guerra. Por eso digo, cuando tú te levantas a defender los valores de la iglesia, a defender los principios de la iglesia, a defender los preceptos de la iglesia, a defender la ley de mi Dios, que dice la palabra de Dios, que es refinada en horno de tierra 7 veces. Amado hermano, es como la miel, pero es como el fuego, es como el martillo, amado hermano. Y se levantó Elías y revolucionó todo ese lugar. Un solo hombre. Alguien dijo por ahí: ¿dónde están los Elías de Dios? Amado hermano, un solo hombre lleno de celo desafió 850 sacerdotes de Baal y les lanzó uno de los retos más tremendos de la Biblia: el Dios que responda con fuego, ese es Jehová, ese es el Dios de Israel. Amado hermano, y Dios honró
honró la fe de un hombre. La Biblia dice que era semejante a nosotros en pasiones, pero oraba fervientemente. Dios le dice: apártate y vete a tal lugar, porque mi mano viene sobre este lugar. Oh, gracias Dios, cuando tú te levantas como Dios manda, Dios te respalda y te honra, amado hermano. La Biblia dice también en 1 Samuel capítulo 17 y versículo 26. Y usted tiene su Biblia, dice ahí, Samuel 17, 26. Dice de esta manera: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí vemos a un joven. Yo no sé cuántos años tenía, pero no era un niño. Era un joven adolescente mancebo que todavía no llegaba a ser adulto. Era el que cuidaba las ovejas. Era el pequeño en la casa de Isaí. Era aquel que estaba en el monte cuando querían ungir a un rey y que lo miraban como algo que no servía, como a un muchacho sin razón, sin pensamiento, sin metas. Pero este joven tenía en su corazón el celo de mi Dios. Y dice la Escritura que un día, cuando estaban en batalla, Isaí le dice a David: David, vete, muchacho, toma los asnos, llévale de comer a tus hermanos, están en guerra, están en batalla. Y David le cargó su asno de comida, alimentos y cosas. Y David desciende hasta donde está la batalla a llevarle de comer a sus hermanos. Bien lo dice la Escritura, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y alimento había para el pueblo, para el ejército, pero no era lo que necesitaba. Cuando David estaba allí, dice la Escritura que de pronto se empezó a escuchar una voz de un hombre gigantesco que estaba ahí parado. Y tal vez David empezó a ver cómo los israelitas corrían, se escondían, se agazapaban y huían. Qué triste es cuando el pueblo de Dios está cobardado. Qué triste cuando el pueblo de Dios está lleno de un espíritu de cobardía, y un espíritu de indiferencia, y un espíritu de no me importa lo que pase, yo no me meto en problemas. Que, amado hermano, qué triste es esto en la vida, en los tiempos que estamos viviendo. Y cuando David oyó esto, él voltea a ver. Tal vez él busca, tal vez quiere encontrar a alguien que se levante y diga: bueno, ¿qué está pasando? No encuentra a nadie. Y David se azora, y David se asombra. ¿Cómo es posible? Ve a los hombres de guerra, aquellos hombres barbados, corpulentos. Nadie se atreve ni siquiera a decir una palabra. Todos están temblando. ¿Dónde estaba Saúl, el que era más alto de los grandes de Benjamín? ¿Dónde estaba el rey? ¿Para qué lo había puesto Dios? Para defender a su pueblo, y estaba escondido en su palacio. Pero David no era así. Cuando David ve esto, dice que no van a hacer nada, que no oyen ese gigante afrentoso lo que está diciendo, que no oyen lo que está hablando, que no hay nadie en que le calle la boca. Y David dice: yo iré y le voy a quitar la cabeza. Yo iré y voy a quitar el oprobio, el desprecio y la vergüenza de que este hombre que ha traído sobre mi pueblo. Hay algo que le duele a David. Dice David, dice en su corazón, dice al pueblo de Israel: ¿quién es para que desafíe? ¿Quién es este hombre para que desafíe los escuadrones del Dios viviente? Amado hermano, dentro de su corazón se empezó a mover el celo de Dios. ¿Cómo es posible? A veces hemos visto tantas cosas que están pasando en la vida y no hacemos nada y no decimos nada. A veces, amado hermano, sabemos que el Espíritu nos impulsa, hagamos y somos desobedientes. Pero
déjeme decirle, David no era así. ¿Qué tan grande podía ser? Goliat, que era un hombre de más de 2 metros de altura, un hombre corpulento, un hombre que cuando hablaba su voz sonaba como un trueno. Pero David dijo: yo voy y acabo con él. Y déjeme decirle, David se levanta y no era la piedra, no era la onda, no, era el celo de David, era el valor que Dios puso en David. Era el que yo le callo la boca a este gigante afrentoso. Y cuando David se levanta, va y le tumba la cabeza. Así hace Dios con sus enemigos. Cuando alguien se levanta a clamar a Jehová de los ejércitos, Dios se levanta también y le tumba la cabeza a sus enemigos. La Biblia dice que le tumbó la cabeza a Dagón y le cortó los brazos y lo hizo que se postrara delante de él, el Dios de los filisteos, y lo redució a polvo, lo redució a nada. Amado hermano, delante de Dios, aleluya, cuando Dios se levanta no hay quien se pare. Y David sabía esto. Nosotros como iglesia hemos de saber que Dios está con nosotros. Muchas veces presumimos que está y no hacemos nada. No, mi amigo, mi hermano, si usted va a presumir, demuéstrelo con palabras y con hechos. Alabado sea el nombre de Jesús. No sea presumido, demuéstrelo porque Dios está con usted. Déjeme decirle, muchas de las veces nos pasa como aquel joven. Dicen que había un joven que decía: Señor, ¿por qué mi iglesia está tan apagada? ¿Por qué mi iglesia no funciona? ¿Por qué mi congregación no pasa nada? Y dice que empezó a orar y orar y orar, y se levantaba y se levantaba y se levantaba. Y una palabra le decía a Dios. Le decía: dime qué quieres que haga para que esta iglesia funcione. Él no era el pastor, era alguien que estaba en la congregación. Y así se la pasaba orando y orando y diciendo una sola palabra. Un día que estaba orando, oyó una voz que le dijo: levántate, dale 7 vueltas a la iglesia alrededor. Y entonces este joven dice: ¿qué? Que le dé 7 vueltas a la iglesia alrededor corriendo. Y él dijo: no, Señor, van a pensar que estoy loco. ¿Qué ir a decirle los hermanos? Y el Espíritu Santo le dice: no, que ibas a hacer lo que yo te dijera. No está diciendo que harías lo que yo te dijera. Pues ahora levántate y hazlo. Y cuando este joven empezó a correr, todos se vuelven a ver que aquel joven andaba corriendo alrededor, cantando y alabando. Y de pronto, cuando iba llegando a la 7ª vuelta, la iglesia empezó a entrar en el Espíritu Santo y empezó a ser tocada por el Espíritu Santo, y empezó a ser llena, empezó a haber bautismos y empezó el Espíritu de Dios a moverse. A veces es tan sencillo mover el reino de los cielos cuando alguien está dispuesto a hacer algo. Hoy en día, déjeme pararme aquí. Hoy en día hay muchas cosas que están pasando en la iglesia. Pero déjeme decirle, en cada iglesia hay gente que no ha ensuciado sus trajes. Hay gente que viste de blanco, que viste en vestidura blanca. Jesús dijo: y ellos van a andar conmigo. Déjeme decirle, nosotros predicamos el evangelio y somos pastores. Pero también corremos peligro de deslizarnos. Corremos el peligro de extraviarnos. Corremos el peligro de quedar en el camino y perder pisada. Si usted como oveja está viendo que vamos agarrando monte, si usted como oveja está viendo que nuestros pies deslizan, si usted como oveja está viendo que nuestro camino va pesando ya, déjeme decirle, amigo hermano que estás en la iglesia, aunque seas miembro, ponte a orar y ayunar por tu pastor. Tu pastor está cayendo, tu pastor está apartando, tu pastor está agarrando el camino equivocado. Si tú lo amas, ora por él. Levántate a orar por él y clama por él, que Dios le hable, que Dios le enmiende, que Dios le corrija, y si es posible que extienda la vara para que no se pierda. Dice la Biblia que los que Dios ama los corrige y disciplina a los que tiene por hijos. Nosotros corremos mucho peligro. Hoy en día vemos iglesias grandes, iglesias tremendas,
Y a veces es terrible los sermones que están predicando a través de internet, a través de televisión. Yo me quedo pasmado viendo cómo predican tanta porquería a veces que no tiene que ver ya nada con la palabra de Dios. Y lo que me da tristeza es ver un montón de gente gritando y aprobando lo que le están diciendo. En verdad me da tristeza. Y déjeme decirle, estaba oyendo un hombre predicar, no voy a decir quién. ¿Y sabe qué estaba diciendo este hombre? Estaba diciendo el texto cuando dice: yo por poco mis pies rebalan cuando vi que los impíos prosperaban. Y este hombre estaba diciendo: Señor, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los impíos tienen y por qué tu pueblo batalla? Y estaba como reclamando en ese sermón y enseñándole a la iglesia. Y luego él dice que Dios le dio una palabra que dijo: voy a levantar millonarios en la iglesia. Y yo veo y digo: eso no es así. Eso no es así. En vez de que diga: vamos por los impíos, vamos por los inconversos, vamos por los perdidos. Déjeme decirle, la iglesia se compone de los impíos. La iglesia se compone de los perdidos, de los que se han apartado del camino de maldad y han encontrado a Jesucristo. Y todo ese montón que está afuera, todo ese montón que está ahí, necesita venir a los pies de Jesucristo. No podemos decir y apartarlos. Ellos también necesitan el camino de Dios, solamente que no lo han conocido. Amado hermano, es triste, es lamentable lo que está pasando. Cuando yo veo, ni quiero decir lo que he visto, pero todo el montón de gente está diciendo: sí, Señor, haznos millonarios. Amado hermano, déjame decirle una cosa. A veces en mi caminar como pastor he dicho: Padre Santo, cuando llegue al final del camino, lo que me diste, me lo diste porque venía de ti. Y lo que no me has dado es porque no está en tu voluntad. Y yo como quiera soy feliz. Y a veces digo: Señor, cuando yo llegue al reino de los cielos, yo quiero que usted me deje entrar. Y usted sabe lo que hace con mi vida. Yo no le pido más, déjeme entrar al reino de los cielos. Amado hermano, es triste, pero vemos predicaciones tremendas que están pasando. Y la gente, el pueblo, y veo multitudes aprobando lo que haces. Hay un texto que en la Biblia siempre había bailado en mi cabeza, siempre resonaba en mi cabeza desde que yo empecé a predicar el Evangelio. Y por años y años ese texto no podía, no lo entendía, por más que lo he leído, por más que lo he buscado, por más que lo he visto en otros escritores que escriben, porque es lo que significa. Le he buscado a diestra y siniestra y no podía encontrarlo. Pero mientras oraba, mientras clamaba, Dios lo trajo a mi corazón. Y en verdad me quedé pasmado. Y Él me dijo así: donde esté el cuerpo muerto estarán las águilas, se juntarán las águilas. Y yo, cuando estaba orando, el Señor trajo una palabra a mi vida y me dijo a mi corazón: ¿ves toda esa gente cómo aprueba lo que no es mi palabra? ¿Ves toda esa gente cómo se goza en lo que no es mi palabra? Porque donde es esa gente es mi cuerpo. Esa gente me ama, pero las águilas se lo comen. Las águilas se tragan mi cuerpo, porque el cuerpo está muerto, pero es mi cuerpo. Y la águila es una de las aves que tiene la vista muy aguda, muy ligera, muy astuta. En otra versión dice: los buitres se juntarán y comerán las carnes. Hay buitres comiéndose la carne de la iglesia. Hay aves comiéndose la carne de la iglesia. Y es triste ver a la gente cómo aplaude, cómo se goza con un sermón que no tiene fundamento bíblico, que no tiene solidez y sustento bíblico. Es triste y lamentable. Lamentablemente
No puedo decir otra cosa. Me quedo pasmado. Y Dios dice a mi corazón: ese cuerpo es mío. Pero se lo están comiendo, se lo están tragando, lo están devorando y lo están perdiendo. Por eso, amado hermano, años que tenía buscando este texto y no encontraba, yo decía: ¿qué significa el cuerpo muerto? La iglesia de Jesucristo está muriendo en muchas partes, aun cuando usted ve congregaciones tan grandes y usted piensa que está la gloria de Dios. Déjeme decirle: no. Una mujer fue a una iglesia de aquí de Victoria que tiene mucha gente, y ella empezó la alabanza y empezó el canto, y ella empezó a ver una visión. Y empezó a ver como árboles que se mecían al vaivén de una brisa y un viento. Y ella dijo: aquí está la gloria de Dios. Pero de pronto miró las manos de un hombre, de un varón que tomó un hacha e iba a cortar los árboles, y dijo: ay Señor, la Biblia dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y no volvió a esa iglesia. A veces las apariencias parece que son verdaderas y no es cierto. Déjeme decirle esta mañana, déjeme decirle, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que aparenta es verdad. La Biblia dice que el pueblo de Israel, los hijos de Elí, llevaron el arca del pacto al campo de batalla. Y cuando llegaron, dice que se gozaron tanto, cantaron tanto, se regocijaron, que hasta el lugar tembló. Pero Dios no estaba en el temblor, como le dijo Dios a Elías, y no estaba en el temblor. Y los filisteos dijeron: esforcémonos, seamos valientes. Este Dios ha oprimido a nuestro pueblo. Sean valientes, tomen ánimo y vayamos contra ellos. Y fueron contra ellos y les quitaron el arca. Cuando usted se levanta a orar, el diablo se levanta a pelear también. Cuando usted se levanta a servirle a Dios, el diablo se levanta en contra de usted. Cuando usted entre más se levanta, más se levanta. Pero nosotros tenemos la victoria. Hoy en día, déjeme decirle, los púlpitos en la iglesia, en el mundo, están llenos, a veces tomados por gente que no camina con Dios, con gente que está pecando, adulterando, fornicando y haciendo tantas maldades, y están agazapados en los templos. Pero déjeme decirle, cuando alguien se levanta, tal vez la intención de ellos al empezar no era eso, pero en el caminar de la vida en Cristo se fueron deslizando y empezaron a perder la pisada. Tú que estás como iglesia, ora y vela por tu pastor, ora y clama por tu pastor. Levántate, ora, haz algo por la iglesia. Ya no duermas, ya no estés indiferente. Dile a tu pastor: consigue folletos, párate en las esquinas, háblale a tus amigos. Había un canto que decía: predica en las plazas, predica en las calles, predica donde quiera. Que este mundo sepa que Jesucristo vive para siempre. Esta mañana quiero decirte que te levantes, que ya no duermas, que ya no seas indiferente, que ya no mires el evangelio, ya no estés como los muertos. Jesucristo quiere usar tu vida. Jesucristo quiere que tú conozcas su gloria. No importa que estés en una banca, es tiempo de levantarnos. El tiempo se acaba, Cristo viene pronto por su iglesia. Y antes de que venga por su iglesia, tiene que haber un verdadero avivamiento, tiene que haber un verdadero cristianismo. Jesucristo dijo muy claro: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una de las preguntas más desafiantes del último tiempo. ¿Hallará fe en la tierra? Mucha gente se ha vuelto a la psicología, pastores se han vuelto a la psicología y dejaron la oración y el ayuno.
Déjeme decirle, yo le voy más a la oración y el ayuno que a la psicología. Le voy más a la revelación del Espíritu Santo que a la psicología. Para mí la psicología no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo, amado hermano, está basado en el Espíritu de Dios. Por eso esta mañana yo te digo, la luz, dice la Escritura, manifiesta las cosas. Y si tú estás llevando estos, amado hermano, y estás entendiendo, tú vas a ver muchas cosas. No pelees con el pastor. No pelees con aquellos. No, mi amigo, mi hermano. No pelees. Ora y clama y gime. Y dile al Señor de las iglesias. Dile a Jesucristo, el que tiene los candeleros. Padre Santo, háblale a este siervo. Háblale a este varón. Y me dice lo que quieras. Si Dios no empieza a sacudir la iglesia, a sacudir el siervo, la sierva que está mal, y a enderezar los pasos chuecos de aquel que va chueco. Hoy Samaya, aquí va a casa. Déjame decirle, el Dios que predicamos es un Dios celoso. La Biblia dice que tomó un látigo y entró en el templo de Jerusalén. Y dice la Escritura que cuando empezó a ver, nadie pudo resistir su mirada. Y los cambistas, los negociantes salieron huyendo, porque estaba la ira del Hijo de Dios ahí. Oh, qué triste es, amado hermano, que Dios, el que todo lo ve, Él lo pueda ver y nosotros no podamos. Le dijo Dios a Ezequiel: mira, hijo del hombre, lo que mi pueblo hace escondidas. Y lo llevó atrás del templo y le dijo: mira lo que hace, cómo adoran a la diosa del sol, cómo adoran al dios sol, cómo adoran a Tamuz, cómo adoran estos ídolos que yo he desechado y no son ídolos. Ve cómo acá al frente hacen muchas cosas, como me decían, pero acá en el sótano, acá en lo oscuro, acá ellos piensan que yo no veo. El ojo de Dios todo lo ve. El ojo de Dios todo lo mira. Y también esta mañana está viendo tu corazón. ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga? Todo bien, dice la Biblia, que todo lo que es de buen ver, todo lo amable, todo lo bueno, esto procurar. Todo lo que sirve para edificación. La Biblia tiene principios. Lamentablemente, muchos hemos perdido los principios de Dios. Y muchos se han ido extraviando y alejando de los preceptos de Dios. Pero déjame decirle, Dios es un Dios celoso. El reino de los cielos es conquistado por los que se levantan con celo por su Dios. Hoy en día Dios quiere levantar hombres y mujeres de Dios. Hoy en día Dios quiere levantar gente de Dios. Agarra tu Biblia, agarra la Escritura y léela. Escudriñala, levántate, ora, ayuna, clama, y clama por los pastores, y clama por los evangelistas, y clama por los misioneros, y clama por aquellos que llevan las palabras de las naciones, y clama por los que están en peligro, y clama por que los cielos sean levantados. Y clama y gime. Levántate. Tú que duermes. Estás dormido, quiere decir que te estás haciendo. Lamentablemente en la iglesia, déjame decirte esta palabra, pero la iglesia está llena de mucha gente floja e indiferente. Como dijimos en Proverbios, el hombre es flojo y perezoso. Y la iglesia está llena de flojos en la utilidad, que están tan acomodados que no quieren invertir tiempo en la iglesia. No quieren invertir tiempo en ir a repartir un folleto. No quieren invertir tiempo en ir a llevar el mensaje. No quieren invertir tiempo en leer la Biblia. No quieren invertir tiempo para nada. Ellos así son felices. Y aunque sienten acá adentro que Dios los está llamando, y sienten que su corazón se mueve, y sienten las conciencias, y sienten que eso no es correcto, ni aún así quieren levantarse. Déjame decirte esta mañana, para terminar. Jeremías dice que cuando él quiso callarse, dijo un fuego le quemaba acá muy dentro, y él dijo: no voy a hablar ya, Jehová Dios, porque donde quiera que camino
veo desprecio, me vituperan, me dan la cabeza, tengo enemigos por doquier. Tu palabra me ha levantado muchos enemigos, comiendo pan de angustia, echado en cisterna, golpeado y azotado por tu palabra. No hablaré más la palabra. Pero dice que cuanto más callaba, más ardía su corazón. Entre más guardaba silencio, sentía que se consumía por dentro. Y él dijo: Jehová Dios, me ganaste, fuiste más fuerte que yo, me venciste, Dios, no puedo soportarlo. Y por lo tanto seguiré predicando, seguiré anunciando tu palabra, pase lo que pase. De este tipo de gente hay en las bancas de las iglesias, de este tipo de gente está escondida en los hogares, en la familia, de este tipo de gente quiere Dios en los últimos tiempos. Adentro del corazón, cuando Dios te llama, se siente un celo, se siente un fuego, se siente una necesidad, se siente como diciendo: si me dan la oportunidad, yo lo hago. Cuando yo empecé a predicar la palabra, yo decía en las bancas: si un día me llamas a predicar, allí estaré. Si un día me llamas a evangelizar, allí estaré. Y eso se hizo realidad, amado hermano, porque yo sentía en mi corazón. Y cuando yo empecé a caminar con Dios, yo le dije: Señor, voy a predicar tu palabra, voy a hablar de tus conceptos, voy a hablar de tus preceptos. Y si alguien se enoja, no me importa. Tú eres un Dios recto y justo, un Dios santo, un Dios que ama, pero que al mismo tiempo ama la rectitud y la justicia del hombre. Y por eso predico este tipo de mensaje y palabra donde quiera que voy, porque es la palabra de Dios, la palabra de una sana doctrina basada en que la palabra de Dios descubre todo lo que nos sirve y lo que está oculto, y lo manifiesta y nos lo enseña. Y estamos dormidos y dice: mira, estás viendo, estás oyendo, ¿por qué duermes? La palabra dormir, porque eres indiferente. Esta mañana yo te invito a no ser indiferente. Haz algo. Tal vez no puedas hacer mucho, pero lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Levántate y di: de aquí en adelante yo me voy a levantar a orar. Tú tienes un problema, Dios te lo arregla si tú te levantas y derrota el problema. Tienes una enfermedad, Dios derrota la enfermedad. Tienes un enemigo, Dios lo pone en su lugar cuando tengas tú la razón. Tienes una necesidad, Dios la va a traer. Oiga, yo le di el jueves, yo no tenía para ir a aplicar a las huertas de Javier. Y yo le digo al Señor: Señor, tú eres el dueño de todo. Subo a orar a mi cuarto y le digo 9 a 4 de la tarde. Y voy a dejar una hora para alistar mi carro. Me manda para la gasolina si quieres que vaya. Y que le llamas. Oiga, y me mandó para la gasolina. Yo le dije al Señor: dejo una hora para alistarme. Hermano, cuando terminas algo, Dios te va a honrar, Dios va a ser contigo. Como Elías se levantó, dijo, y vino palabra de Dios. Cuando viene palabra de Dios, cuando Gedeón se levantó, vino palabra de Dios. Cuando José se levantó, vino palabra de Dios. Cuando Débora se levantó, vino palabra de Dios. Cuando Pedro se levantó, vino palabra de Dios. Cuando te van a venir palabra de Dios a tu vida. Y esta mañana yo te invito: levántate y haz algo por mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya.
Amén. Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Dios bendiga a la hermana Yolanda Martínez, que fue una joven ahí en el ejido Sabinas, ahora predicando la palabra de Dios con su esposo. Muchas bendiciones para ella. Es un gozo oír que combate ardientemente por la fe. Y Dios bendiga a todos los que nos escuchan en esta mañana, en el programa, en los últimos tiempos. Déjenme decirle, en verdad vivimos una de las crisis más tremendas en el Evangelio, pero yo confío en que Dios va a levantar gente poderosa. La Biblia dice que más abunda el pecado y más abunda la gracia. Nuestro México está lleno de sangre, de maldad, y yo confío en que Dios va a levantar hombres poderosos, mujeres jóvenes, llenos de justicia y rectitud. Esta mañana, déjame decirte que vamos a orar por tu necesidad. Sigue apoyando Radio Fe, apoyando esta radio para que siga adelante. Ora mucho por ella, invierte horas de oración por este programa, por estos programas, por los que vienen a predicar la palabra de Dios a este lugar. Vamos a orar, Padre, en este nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Yo lo pongo esta mañana sobre toda plaga, sobre toda enfermedad, sobre toda fuerza del diablo. Le ordeno que se rompan las cadenas, las ataduras en el nombre de Jesús, y haya sanidad, haya milagros y señales. Haya tu mano poderosa, Dios, derrotando al enemigo. Nos levantamos en el nombre de Jesús y proclamamos victoria y sanidad y milagros y prodigios. Que la mano del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, crea órganos y tejidos nuevos, crea células nuevas, empiece a crear cosas nuevas para que la persona dé la gloria a Dios. Manifiesta tu gloria, Padre. Declaramos sanidad. Si alguno no tiene a Jesucristo, en esta hora puede orar conmigo y decir: Padre, abre mi corazón y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Borra mis pecados, borra mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haberme permitido aceptar a Jesús en mi corazón. Cambia mi vida, toma mi vida y no la sueltes jamás. También alguno está en su casa y pensando: yo puedo hacer algo por Cristo, yo puedo involucrarme con Dios si yo me levanto a orar, si yo empiezo a clamar porque Dios levante hombres y mujeres de Dios. Involúcrate con Dios esta mañana y haz un programa en tu agenda y dedícale a Dios este tiempo para interceder por aquellas cosas que tienen valor en los últimos tiempos. En esta mañana Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchos saludos de parte del programa en los últimos tiempos con el pastor Juan Sánchez Bolaños, con su congregación Templo Cristo Viene, en Manzana 7, lote 5, ahí estamos, Manzana 7, lote 5, ahí estamos el domingo de las 4 en adelante y los miércoles de las 6 en adelante. ¿Alguna necesidad? Háblele a este programa, háblele al programa ahí todo el día y ellos van a orar por tu necesidad. Ya no estás solo, tienes un programa radial de gente orando, gimiendo y llorando y clamando a Dios y predicando la palabra, y a toda hora en el transcurso del día, desde las 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Tú tienes alguien que va a orar por ti, por tu necesidad. Ánimo, ánimo, ánimo. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén y amén. Aleluya. Ven a Cristo el Salvador, endulzará Él tu alma. Y un vencedor Él te hará. Buscas
Los placeres de este mundo te dan gozo temporal. La paz que Cristo te ofrece es inmensa y eterna. Buscas más por este mundo y la paz no porque solo en Cristo paz y gozo hallarás. Paz y gozo hallarás. Paz y gozo hallarás. Te invitamos al gran concierto con causa que se llevará a cabo este 15 de octubre en la iglesia Voz que Clama en el Desierto, en punto de las 5 de la tarde, a beneficio del pastor Antonio Martínez. Nos estarán acompañando el grupo Voz en el Desierto, Grupo Incomparable Amor, Mi corazón, Grupo Legado, tu nombre, bueno es alabarte Jehová y Grupo Los Israelitas, pégate a Cristo. Deja que llene tu vida de su grande amor. Grupo La Vid Verdadera, La señal del Hijo del Hombre. Grupo Los Cantantes del Rey, Todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. entrada libre. Los esperamos. No faltas. Todos deben saber.